Bueno, muy buenas tardes ahora y gracias por la presentación y qué gusto estar otra vez aquí y bueno, ver a amigos que están aquí, muchas gracias. A mí me toca ahora hablar un poco sobre la prevención de la marcha alérgica y qué tan cerca estamos de que sí sea posible o no. Ahí está otra vez mi DNA, yo soy médico, pediatra, alergólogo, inmunólogo clínico, con algunos cargos en algunas sociedades. Ahora comparto con mucho gusto estar en el consejo directivo de la Organización Mundial de Alergia, junto con el doctor Caraballo, que hemos estado compartiendo ya en varios años. Pero sigo viendo, como ustedes, como decía, también pacientes alérgicos todos los días. Y pues para hablar de la marcha alérgica, pues hay que hablar de algunas cosas. Primero, ¿a qué se refiere esta marcha? ¿Realmente para qué van a marchar los niños o de qué estamos hablando? ¿Y realmente es una marcha alérgica o a veces le llaman atópica o de qué tipo es esta marcha? A veces le llamamos marcha atópica, marcha alérgica, y a lo que nos referimos es cómo van apareciendo enfermedades alérgicas en los niños, cómo van tal vez progresando. Pero el concepto no fue realmente inicialmente, por lo menos de una progresión, sino más bien fue un concepto epidemiológico. Y también, bueno, habrá que ponernos de acuerdo si le llamamos marcha atópica o marcha alérgica, y pues ahí tal vez nos ayude un poco a entender las diferencias en esa definición. Y si esto realmente es un concepto fisiopatológico, si una persona, un niño puede ir progresando en esas enfermedades, o simplemente fue una asociación epidemiológica que se fue encontrando. En cuanto a qué es atopia y qué es alergia, para ver cómo le llamamos a una u otra, bueno, ahora la Organización Mundial de Alergia desde hace ya mucho tiempo hizo un consenso donde nos aclaró un poco, bueno, a qué nos referimos con cada uno. Atopia viene de atopos, fuera de lugar o algo absurdo, algo que no está respondiendo como esperábamos. Y desde 1923, Koch y Cook fueron los primeros en dar ese concepto de atopia y después Weiss y Sulzberger lo adaptaron a la dermatitis atópica, una dermatitis rara, una dermatitis fuera de lugar. La alergia es un concepto que viene todavía anterior, de Clemens von Pirket, un pediatra, por cierto, que en 1906 hablaba de esa respuesta extraña, halos ergo, ya decía también Luis, sobre un trabajo diferente, una respuesta extraña, una respuesta rara. Pero bueno, conocer la etimología todavía no nos aclara bien a qué se refiere cada una, pero actualmente pensamos que la atopia se refiere a una predisposición genética. Tenemos una combinación genética, todavía no terminamos de entender muy bien cuál es, pero nos hace responder con IgE hacia estímulos del medio ambiente, hacia alergenos ambientales. Y la alergia es una respuesta de hipersensibilidad, quiere decir que estamos respondiendo exageradamente, con una falta de control y que puede estar muchas veces mediada por IgE, pero también, como ya nos comentaba el doctor Caraballo, no siempre es IgE. Entonces hay algo más en la alergia que solamente esa IgE. Entonces, si esto es una progresión de las enfermedades o de un mecanismo fisiopatológico, pues probablemente sea mejor llamarle marcha alérgica que marcha atópica, porque esos genes no cambian mucho, los podemos modificar en su expresión, como vamos a ver, pero no cambian realmente los genes. Lo que está progresando o no es la aparición de enfermedades. Entonces, la atopia, si vemos el camino más clásico de una respuesta alérgica, es esa predisposición genética para responder con IgE hacia un alergeno. Y yo puedo nacer con esa predisposición genética, pero si nunca me encuentro ese alergeno, nunca tengo problemas. Cuando me encuentro ese alergeno, me puedo sensibilizar. Mi sistema inmunológico ahora ya puede responder hacia él. Pero eso no me hace alérgico. Si yo tengo un buen control sobre mi respuesta, puedo estar sensibilizado, puedo producir esa IgE y detener la respuesta inflamatoria. Entonces realmente el problema es cuando me estoy exponiendo constantemente a ese alergeno y pierdo el control de esa inflamación y empiezo a tener una respuesta ahora de hipersensibilidad, una respuesta exagerada que finalmente se va a reflejar en inflamación en algún órgano blanco. Y este es el camino más fácil, entre comillas, para entender la alergia. Pero como ya comentó el doctor Caraballo, no es tan fácil. Ahí nos falta agregar muchas cosas más. Y algo muy importante es la inmunidad innata. Cómo está participando y cómo estos alergenos pueden estar activando esta inmunidad innata. Actualmente yo creo que la respuesta alérgica sí es una respuesta específica hacia un alergeno, mediada o no por IgE, pero potenciada por una respuesta innata. Y esa potenciación de esa respuesta innata puede ser ocasionada por el mismo alergeno o por alguna predisposición que tiene el paciente para responder exageradamente.
Entonces, muchas veces en el paraguas de la alergia, ese mal funcionamiento del sistema inmunológico y del control de la inflamación, ponemos muchas enfermedades que nos ayudan a entender como alergia. Y también le ponemos ahora la inflamación tipo 2, y hablamos de que estas enfermedades tienen una inflamación mediada no solo por linfocitos TH2, sino también células linfoides innatas tipo 2. Sin embargo, estas enfermedades no siempre son alergia. Hay asma no alérgica, hay rinitis no alérgica, inclusive nuestra máxima expresión de las respuestas entre comillas alérgicas, que decimos que es la anafilaxia, no siempre es un mecanismo de alergia. Puede haber activaciones directas en esas células cebadas que nos den anafilaxia. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta de que no siempre son alérgicas y que para llamarles realmente alérgicas, por lo menos tenemos que demostrar que están sensibilizados con lo que hasta ahora podemos hacer, que es con anticuerpos IgE. Y acordarnos que hay más tipos de inflamación. La inflamación tipo 2, este camino que vimos hace rato, sí puede ayudarnos a explicar muchas de estas enfermedades. Pero también hay otros caminos, la inflamación tipo 1 por linfocitos TH1, por células linfoides innatas tipo 1, la inflamación que a veces llaman tipo 3 o tipo 17, dependiendo a quién le hagan caso, a la célula innata o a la célula adaptativa, linfocitos TH17 o células linfoides innatas tipo 3. Entonces hay más inflamación y eso en el asma lo hemos entendido cada vez mejor, como sí puede haber un camino de inflamación tipo 2, donde esas células se sensibilicen, produzcan IgE, que también prepare a otras células para que actúen rápidamente cuando se exponen a ese estímulo, pero también puede haber inflamación tipo 1, tipo 3 o tipo 17, donde están participando neutrófilos y otros linfocitos en respuesta probablemente a muchos de esos estímulos. Entonces, todavía nos falta definir muy bien y esperaremos la definición que nos dé el doctor Caraballo ahora el próximo año, que lo va a invitar el doctor Bautista, para que veamos cómo definimos la alergia. Pero yo creo que nos referimos a esa marcha alérgica en esa predisposición que tienen los pacientes para estar presentando diferentes enfermedades alérgicas. Y esto surgió como un concepto epidemiológico realmente, como por ejemplo, la alergia a alimentos y la dermatitis atópica es más frecuente en los primeros años de vida, después las manifestaciones respiratorias, sobre todo a nivel bronquial, el asma, y después ya la rinitis alérgica se vuelve más frecuente en niños escolares y adolescentes. Pero esta asociación epidemiológica después se buscó si realmente podía tener alguna progresión y en algunos niños sí puede ser que la tenga. Entonces ahí se ve cómo se asocian un poquito más a diferentes edades. Es más frecuente encontrar dermatitis atópica, alergia a alimentos, quizá más adelante hacia ya los problemas respiratorios y sobre todo pacientes con asma, y después ya cerca de la adolescencia la rinitis alérgica es más predominante. Sin embargo, esto realmente es solo asociación epidemiológica o puede haber una progresión, y un niño que inicia con dermatitis atópica, alergia a alimentos, después puede tener también asma y después puede tener rinitis, o por qué algunos se brincan a la rinitis, o otros nunca tienen dermatitis atópica y tienen las enfermedades respiratorias. Entonces, probablemente esta marcha alérgica va a depender mucho de, otra vez, de esas ventanas de oportunidad, de cómo está madurando el sistema inmunológico, qué es lo que ocurre en esta respuesta para que se regule bien o no. Y esto, que lo hablamos relativamente fácil, pues influye en muchos factores, no solamente la forma en la que está respondiendo esta célula. Me gusta este concepto de cómo hay una disfunción social entre células y moléculas, hay una mala comunicación entre las células y las moléculas del sistema inmunológico, pero también seguramente el microbioma, cómo se altera ese microbioma y que participa en esa conversación con las células inmunológicas, los factores genéticos y epigenéticos, y algo muy importante es las alteraciones en las barreras, no solamente la barrera cutánea, sino también las barreras en las mucosas. Entonces, cómo se dañan los epitelios y cómo están favoreciendo estas malas interacciones en el sistema inmunológico. Entonces, en esta falla en la barrera se han investigado muchas causas, y una muy frecuente ha sido la deficiencia de filagrina, por ejemplo, una de las proteínas que normalmente nos ayudan para mantener la integridad en la barrera, sobre todo en la barrera cutánea, pero después se vio que también participa en otras barreras, también en las mucosas, esofágica, gastrointestinal en general, y seguramente también respiratoria. Y en esas fallas de esa barrera, por ejemplo en la dermatitis atópica, se liberan más de esas alarmistas
alarminas, de esas que también comentó ahora el doctor Caraballo, esa interleucina 33, TSLP, y otra serie de alarminas, interleucina 25 y probablemente hasta autoantígenos y otras proteínas que estén activando rápidamente esa inmunidad tipo 2. Y si se activan a través de ese daño en ese epitelio, entonces están respondiendo diferentes células para producir los otros mensajeros que a veces llaman de segundo orden o segundo nivel, esas interleucinas 4, interleucinas 5 y 13, que van a favorecer para que se produzca sobre todo la 4 y la 13, esas moléculas de IgE, para sensibilizar ese sistema. Y puede empezar como una falla en la barrera en la piel, una dermatitis atópica, pero luego esta misma forma de responder, pasar hacia una alergia a alimentos o también para problemas respiratorios, asma alérgica o rinitis alérgica. Entonces sí, realmente podría haber una progresión entre una y otra. Y desde hace también ya muchos años el doctor Gideon Lack y el doctor Dutrat proponían estas teorías o estas hipótesis de cómo la dermatitis atópica, la piel dañada, podía ser una vía de entrada para algunos alergenos y sensibilizarnos por una exposición anormal. Normalmente estos alimentos que comentaba la doctora Acevedo, leche, cacahuate y huevo, deben de llegar por la vía gastrointestinal y hacemos tolerancia hacia ellos normalmente. Pero si nos exponemos a la piel, y eso lo sabíamos con los ratoncitos cuando se sensibilizan a ovoalbúmina a través de la piel, esto pues también puede estar favoreciendo una respuesta alérgica. Y ahora le agregaron otros dos factores, también la deficiencia de vitamina D, cuando un niño no se asolea bien, que en nuestros países es difícil, pero en otros países sí es mucho más frecuente la falla en esa cantidad de producción de vitamina D. Y además de esa exposición dual, cuando empieza a haber fallas en esa microbiota. Y las fallas en el microbioma, lo que entendemos hasta ahora es cuando el microbioma tiene poca abundancia y poca diversidad. Entonces el microbioma es el ambiente donde vive la microbiota. Y cuando ese ambiente no le permite tener la abundancia adecuada y la diversidad adecuada, empezamos a tener problemas. Y si se combinan estos tres factores, según el doctor Lack, Gideon Lack, probablemente es uno de los factores que ayudan para esa progresión. Pero años después, ya ahora también se han propuesto ampliaciones a esta teoría. No solamente a través de la piel podemos sensibilizarnos en esa piel dañada, sino que también puede ser por la vía aérea. Esa vía aérea inflamada es otra barrera alterada, otra barrera que no está respondiendo bien y que también puede ser una vía de sensibilización hacia diferentes, en ese caso tal vez aeroalergenos. Entonces la alergia es todavía un misterio que seguimos buscando cómo entenderlo en esta combinación de a qué estamos expuestos y qué genes son los que heredamos, qué variantes genéticas son las que tenemos y cómo se modifican esas variantes genéticas a través de diferentes mecanismos, por el microbioma, por los contaminantes a los que nos exponemos, y eso seguramente nos da esa heterogeneidad de muchos fenotipos, no solo en el asma, sino en muchas otras enfermedades, muchos caminos para causar el daño, muchos endotipos, y que necesitamos cada vez mejores biomarcadores para entenderlos mejor. Ya nos decía el doctor Caraballo sobre los genes y lo importante que es el HLA para presentar antígenos, sean alergenos o algún otro tipo de antígeno. Y también se han buscado en esta combinación de enfermedades, cuáles en esos estudios amplios en población, cuáles son los genes que podrían ser más dominantes tal vez en pacientes con rinitis alérgica, en alergia a alimentos, en dermatitis atópica y en asma. Y algo interesante de esa gráfica es cómo buscan algunos genes en común y qué variantes genéticas son las que pueden en estos pacientes estarnos dando tal vez una combinación. Y por qué algunos pacientes solo tienen asma o solo tienen rinitis o dermatitis o alergia a algún alimento y otros pueden tener diferentes. Entonces seguramente nos falta mucho por entender cómo participan esas alarminas como el TSLP o algunas otras, pero también cómo participan receptores para interleucina 4 y la misma interleucina 4 o 5 o 13, o también algunas reguladoras como esta interleucina 10 y sobre todo este FOXP3, donde se pierde el control, donde dejamos de tener una buena regulación de la inflamación.
Entonces la alergia pues sí es un problema genético, pero no de un solo gen generalmente, sino poligénica. Hay algunas inmunodeficiencias primarias, algunos errores innatos de la inmunidad que nos van abriendo el camino a entender algunas alergias monogénicas, un solo gen alterado y tiene manifestaciones alérgicas, otra vez por ejemplo en FOXP3. Pero la gran mayoría de los casos son poligénicos, son varios genes los que están afectados y con el medio ambiente que está facilitando esas manifestaciones clínicas. Y lo van a ir haciendo diferente entre un paciente y otro. Entonces el medio ambiente a lo que estamos expuestos, el exposoma, que ahora todo es oma, ahora ya entendí que hasta radioma hay también, radiomics también hay. Entonces bueno, todo es ómica ahora. Y el exposoma es a lo que estamos expuestos, tanto fuera de nuestro cuerpo, pero también dentro de nuestro cuerpo. Y ese exposoma es lo que está favoreciendo cambios epigenéticos. Y la epigenética no se refiere a hacer mutaciones en nuestros genes, no cambia el orden de las bases nucleicas, sino más bien cómo estamos expresando esos genes, los apagamos o los activamos. Sabemos que todo el DNA está enrollado en estos nucleosomas, en estas histonas, y como si fuera un pergamino que leemos, si lo mantenemos cerrado, no podemos leer ese DNA, se cierra y no podemos activar esos genes. Pero si como un pergamino abrimos, separamos esos rodillos, ahora sí podemos leer ese manuscrito, podemos leer esa información y producir un RNA y alguna función. Ahí podemos jugar cómo abrir y cerrar esos rodillos, y eso es la epigenética, y para eso influyen muchos factores. Desde la edad, las células van activando genes dependiendo de la edad y el momento en el que se encuentran, pero también el desarrollo, químicos ambientales, fármacos que pueden influir, la dieta, que ya comentaba hace rato muy bien el doctor, por eso hay que ser vegetarianos todos para tener una mejor función, y el microbioma. También es otro factor muy importante. No quiere pasar. Creo que ya se está acabando la pila. Y ahí va, gracias. Entonces hay varias formas de modificar nuestros genes, puede ser por acetilación, metilación, directamente en el DNA o a través de esos rodillos, a través de las histonas, o inclusive después ya con RNAs que interfieran con esa activación o esa transcripción del DNA. Y esto cambia la expresión de los genes, cambia la síntesis de proteínas, finalmente cambia la función de las células. Y nuevamente por esos factores que ya comentábamos. ¿Qué tiene que hacer el microbioma con todo esto? Bueno, dependiendo de la abundancia y diversidad que estén estos microorganismos en nuestras barreras, se ha visto que algunos de estos microorganismos, por ejemplo, favorecen más la tolerancia. Y algunos otros, ya quieren pasar. Ahí está. Algunos otros, como estafilococos o clostridium, si predominan demasiado, pueden generar un desequilibrio que favorezca inflamación y alergia. Y otros, como fecalibacterias y bacteroides, que producen sobre todo ácidos grasos de cadena corta, esos butiratos, acetatos, propionatos pueden recuperar esa tolerancia. Entonces todavía no tenemos la llave del microbioma, porque realmente el microbioma es un cóctel, y ese cóctel todavía no entendemos muy bien cómo se comunica, pero vamos entendiendo partes de esa pintura que llamamos microbioma. Ya no quiere pasar. Ahí está ya. Entonces puede haber varios caminos en esa marcha alérgica. Puede ser el paciente que solamente tenga dermatitis atópica, o que primero tenga dermatitis atópica y después asma, o que tenga dermatitis atópica, asma y luego rinitis alérgica, en la clásica marcha alérgica, o tenga diferentes caminos. Entonces realmente hay diferentes formas de progresar o no, y eso va a depender de factores genéticos, pero también de factores ambientales. Además de la genética, bueno, cómo se modifican nuestros genes y cómo responde el sistema inmunológico hacia esos estímulos, va a ir decidiendo dónde tenemos el órgano de choque o los órganos de choque. Pero dentro de también los factores de cada órgano de choque, los factores tisulares, nos van a decir cómo responde a ese nivel el sistema inmunológico, cómo está esa barrera alterada y tal vez otras no, cómo está el microbioma solamente en ese sitio, y también cómo está respondiendo al estrés que puede ser un estrés físico o también a veces estrés emocional, pero estrés físico sobre todo en cada una de esas barreras.
Entonces eso hace complejo esa progresión en esa marcha alérgica. Pero algunos autores piensan que hay algunos factores que sí pueden dar mayor riesgo. El inicio temprano de una alergia o la polisensibilización, no solamente a uno, sino a varios alergenos, o la progresión, como comentaban ahorita. El doctor Matricardi ha hecho estudios interesantes de cómo va progresando la sensibilización a los ácaros, por ejemplo. O también la gravedad, las mutaciones de la filagrina, o algo muy importante que dijo la doctora Acevedo, que es la alergia a los alimentos, pero la alergia real, no la que se sospecha y no se demuestra, sino la que realmente se demuestra. Entonces, la progresión clásica, algunos autores piensan que solo se da en muy pocos niños. Solo 3% de los niños tienen esa progresión clásica en la marcha alérgica. Y más del 90% tienen diferentes patrones de marcha. El doctor Kustovic publicó esas formas de progresar y cómo no siempre es el mismo camino. Entonces, ¿de qué depende? De que vayamos cambiando el camino. Algo interesante es en la alergia a los alimentos. Ya comentaba también la doctora Acevedo cómo leche, cacahuate y huevo son de los 3 alimentos más alergénicos. Pero también decía el doctor Caraballo, no es en sí solo el alimento, algunos pueden facilitarlo por las proteasas, por algunas características de cada uno, pero es mucho más la forma de responder de ese paciente. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas dietas de restricción, solamente cuando demostramos que realmente es un mecanismo mediado por lo menos por IgE, o si sospechamos no por IgE, con alguna prueba de reto, entonces sí, dar una dieta, si no, no. Porque las reacciones adversas a los alimentos pueden ser alergia, pueden ser intolerancia o pueden ser reacciones tóxicas. Y en esas reacciones de intolerancia pueden ser farmacológicas o pueden ser metabólicas. Farmacológicas, metabólicas, por ejemplo, una intolerancia por una falla de producción de enzimas, como ocurre con la deficiencia de lactasa. Y una alergia realmente a los alimentos puede ser mediada por IgE, pero tenemos que demostrar la presencia de esa IgE y la correlación clínica, o puede ser no mediada por IgE y tal vez son células con receptores específicos o algunas otras que se están activando en presencia de ese alimento. Y tenemos que hacer alguna prueba que lo demuestre también para estar seguros. ¿Cómo progresan los pacientes dependiendo de la enfermedad que tienen de alergia a ese alimento? Se ha visto, por ejemplo, que cuando la alergia inicia con alergia al cacahuate, entonces los pacientes tienen primero dermatitis atópica, luego la alergia al cacahuate, y es más frecuente que primero hagan rinitis alérgica y después asma, de acuerdo a estos trabajos. En cambio, cuando el paciente es alérgico a la leche de vaca, entonces primero es la alergia a la leche de vaca, luego la dermatitis atópica, luego el asma y luego la rinitis alérgica. Y cuando el paciente es alérgico a las proteínas del huevo, entonces van casi de la mano con la dermatitis atópica y puede pasar mucho tiempo para que empiecen las manifestaciones respiratorias de asma o de rinitis alérgica. Entonces ahora esta progresión en esta marcha alérgica se va complicando cada vez más, porque además tenemos que agregar otras enfermedades, ya no solamente esas, sino también las formas no mediadas por IgE, y un buen ejemplo es la esofagitis eosinofílica. Y como pueden ir progresando primero de mecanismos no mediados por IgE y luego ir hacia los mediados por IgE. Entonces esta marcha alérgica ahora tendremos que agregarle cómo está respondiendo esa inmunidad innata, cómo se está sensibilizando la inmunidad adaptativa y cómo se está perdiendo el control sobre esa respuesta. Entonces la marcha alérgica seguramente depende de factores genéticos, fallas en la barrera, disbiosis, desequilibrio en el microbioma, cambios epigenéticos y mala función en todas nuestras células que participan en esa respuesta. Y dependerá de factores sistémicos o específicos en cada tejido si se da una progresión o no, desde dermatitis atópica hasta llegar probablemente a un síndrome multialérgico grave donde sea todo en conjunto y muy grave. ¿Cómo detener la marcha alérgica? Ya se me acabó el tiempo, ya me van a detener a mí, pero ¿cómo detener la marcha alérgica? ¿Realmente hay alguna forma de hacerlo? Hay muchos estudios, muchas intervenciones que lo han intentado y lo siguen intentando. Y en medicamentos como algunos antihistamínicos, inclusive esteroides, lo han intentado con muy pocos resultados. Detienen muy bien la inflamación, el problema inmediato, pero no la progresión.
factores que podamos modificar en el medio ambiente siempre serán útiles, pero es tan variable la enfermedad alérgica que no siempre es suficiente. La dieta, el uso de biológicos, ahora también hay estudios interesantes para ver si lo pueden realmente hacer también en la marcha alérgica, y la inmunoterapia, que todos los alergólogos confiamos en que es un mecanismo, una herramienta que tenemos para modificar la historia natural de una enfermedad alérgica. Sin embargo, todavía nos faltan más estudios, y lo que podemos hacer ahora, bueno, es tratar de mantener que un paciente tenga en la mejor forma sus barreras, su microbiota, sí seguir fomentando la lactancia materna, la buena nutrición vegetariana, estar al contacto con la naturaleza y también evitar lo más posible los irritantes y los tóxicos. Y ya para finalizar, como esta semana es la Semana Mundial del Asma, acabamos de pasar ese Día Mundial del Asma, también GINA, esta iniciativa mundial para el asma, nos da algunos datos de cómo ayudar a un paciente a prevenir el asma. Evitar el tabaquismo, por lo menos durante el primer año de vida, por lo menos, si puede toda su vida, mejor, pero bueno, por lo menos en ese primer año de vida, que no esté expuesto al humo del cigarro. La vitamina D, corregir los niveles deficientes desde el embarazo y después en ese niño si también los tiene deficientes. La forma de nacimiento, seguir prefiriendo el parto vaginal en vez de la innecesaria cesárea, entonces bueno, solo cuando sea realmente necesaria la cesárea, hacerla. Y no usar antibióticos en forma excesiva, sobre todo en ese primer año de vida. Y la lactancia materna no ha demostrado que pueda prevenir realmente las enfermedades alérgicas, solamente puede retrasar la aparición de dermatitis atópica en la mayoría de los estudios, pero por los beneficios que tiene para la salud de ese niño, pues también es parte de la estrategia para que tenga una mejor forma de responder. Y hay ahora también estudios interesantes como la lactancia materna es una forma de inmunomodular y enseñarle a ese sistema inmunológico cómo responder bien. Nuevamente los invito a los congresos, para que todos podamos saludarnos en el Congreso de la Academia Europea, que ya está muy cerca, en Valencia, nuestros congresos en México, que yo espero algún día poderlos recibir a todos y saludar a todos por allá, ahora en junio y en julio, el Congreso de la Organización Mundial de Alergia, donde probablemente el doctor Caraballo ya nos vaya dando avances de sus investigaciones que nos prometió ahora, y después ya con el doctor Bautista, y eso en septiembre en Portugal. Y bueno, nuevamente felicidades a las mamás. Hoy es en México el Día de las Mamás, y ahora se prolonga todo el fin de semana, así que bueno, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, doctor.